Descubierto. Los 7 relatos más escalofriantes y embrujados de carreteras malditas ocultas. La noche llegó pesada, como un manto oscuro que envolvía al pequeño pueblo de San Juan. Mónica, madre soltera de 34 años, se encontraba atrapada en el eterno ciclo de trabajo en el taxi de su hermano. La inseguridad acechaba en cada esquina, y con su hijo de 6 años esperando en casa, el miedo la acompañaba como una sombra. Pero era la noche que cambiaría todo, la noche que nunca olvidaría. Después de dejar a un par de borrachos en sus casas, un pedido inusual iluminó la pantalla de su celular. Un viaje a un barrio olvidado, un lugar cuyas leyendas hablaban de seres oscuros. La neblina comenzó a rodear su vehículo, espesa y fría, mientras las luces del pueblo se desvanecían a sus espaldas. Sus latidos retumbaban en sus oídos, producto del pánico que comenzó a invadirla. No debe ser peligroso, se decía a sí misma, pero el roce helado de la brisa le recordaba las advertencias de su abuela sobre criaturas abominables. Cuando giró en una carretera maldita, el ambiente se tornó opresivo. Susurros dulces y risas retumbaban en su mente como ecos de advertencias de otro tiempo. «Vete de aquí», le decían las voces, pero el volcán de su desesperación por llevar dinero a casa la empujaba hacia adelante. De pronto, una silueta emergió en su retrovisor. Un hombre de aspecto familiar subió al taxi, y Mónica sintió que su piel se erizaba. Tenía los ojos oscuros y una sonrisa que la inquietaba, como si supiera algo que ella ignoraba. «Te conozco», dijo el hombre, con una voz que resonaba en sus entrañas, y Mónica no pudo evitar pensar en la última vez que había sentido esa mirada. Mientras avanzaban, le habló de su vida, recitaba detalles que solo un familiar podría conocer. La carretera parecía cobrar vida bajo sus ruedas, y cada curva se sentía como una espiral hacia lo desconocido. Mónica quería regresar, pero el miedo al hambre de su hijo la mantuvo presa al volante. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos». Mientras hablaba, un sudor frío correteaba por su frente. La tensión aumentaba, y el hombre dejó caer la bomba que la hizo temblar. «Tu abuela me conocía muy bien, Mónica. Conocía los secretos de la carretera». En ese instante el silencio se volvió ensordecedor, y Mónica entendió que las historias de su infancia eran reales. Este extraño no solo era una amenaza, era un recordatorio de su pasado. Al acercarse a su pueblo, las luces brillaban como un faro de esperanza, pero la amenaza del hombre lo oscurecía todo. La carretera maldita ya no era solo un camino, era un laberinto de sus propios miedos. Con cada palabra, el pasado se entrelazaba con el presente. ¿Logrará escapar de la oscuridad que acecha su vida y la de su hijo? ¿O se convertirá en otra historia que se susurra entre las sombras? Las luces del pueblo se acercaban, pero Mónica sentía que la verdadera oscuridad estaba dentro del auto. La risa del extraño, aguda y cínica, reverberaba en su mente como una campana sin fin. Su mirada la atravesaba, y por un momento todo el miedo y la adrenalina se convirtieron en una densa verdad. Conocía su nombre, sus miedos más profundos. «¿Qué más sabe de mí?», pensó, tomando aire, intentando calmarse, aunque el sudor comenzaba a empapar su blusa. «Te he estado observando», dijo el hombre, su voz profunda apenas alterada por la carretera bacheada. La claridad de las luces se desvaneció otra vez, dejando solo la nebulosa de la carretera maldita que ya parecía devorarles. «Tú eres parte de esto, Mónica, tu sangre, tus raíces». La incomodidad dio paso a una sensación de parálisis. Mónica dudaba si debía preguntar algo, pero cuando la curiosidad y el miedo se entrelazaron, las palabras escaparon de sus labios sin control. «¿Qué quieres de mí?». El hombre sonrió, y en su rostro flotaron sombras que el juego de luces apenas dejó ver. «Lo que quiero no importa. Lo que necesitas saber es que la noche guarda secretos. Tu madre fue advertida, y tú también lo serás.
pero a veces ignorar la advertencia solo trae más oscuridad. Quiso meter la mano en la guantera para buscar su teléfono, usarlo como arma, pero el deseo de escapar fue sustituido por la necesidad de seguir hacia adelante. Lo que su abuela le decía de aquellas carreteras malditas empezó a tomar forma en su mente. Dijo un par de palabras en voz baja, un antiguo encantamiento que aprendió de niña, pero no había magia que pudiera protegerla esta vez. ¿Sabes algo de mi hijo?, preguntó, sus ojos haciéndose grandes, buscando refugio en esa mirada implacable. La sombra de su pasado podría haber regresado, pero su presente eran las risas de Manuel, su pequeño. El hombre se inclinó hacia ella, como si el aire frío que entraba por la ventana estuviera intensificando la tensión. Él está a salvo, por ahora, murmuró, pero no puedo garantizar que el camino lo esté, no cuando la oscuridad ansía alimentarse. Mónica sintió que su corazón se aceleraba, un tambor hueco en su pecho. ¿Qué significa eso?, la pregunta brotó con fuerza, arrastrando consigo el eco de su temor. Todo tiene un precio, respondió el extraño, y debes decidir si estás dispuesta a pagarlo. A medida que el taxi avanzaba, una intensa neblina comenzó a rodear el vehículo, cegándole parcialmente la vista. La carretera se torcía y giraba en formas que parecían ajenas incluso a la memoria de Mónica. La figura de aquel hombre se hacía más etérea, como si la niebla casi lo devorara. «Es hora de que elijas tu destino», dijo. Y justo cuando el auto pasó por un bache, el motor dio un extraño tirón. Las luces del pueblo ya no eran visibles. Se había quedado atrapada en la penumbra, en un juego que no había elegido. «El momento de la verdad llegó», susurró el hombre, al borde de desaparecer. Mónica sintió un tirón en el estómago, el tipo de inquietud que solo aparece en la muerte financiera y el miedo ancestral. Y pensó en su hijo. ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar para protegerlo? Mientras la neblina se espesaba, un grito desgarrador rompió el silencio opresivo, un eco que retumbó desde el fondo de la carretera. Mónica se encogió, su aliento entrecortado. El hombre, ahora casi desaparecido entre sombras, agregó con un atisbo de maldad: «Pronto sabrás lo que te pertenece». El corazón de Mónica dejó de latir. Mirando a través del vidrio empañado, en medio de la nada, comprendió que no solo estaba luchando por su vida. La noche soberana estaba despertando, y con ella los secretos que nunca debió conocer. Y ante sus ojos, emergiendo de la niebla, una figura familiar y aterradora se alzaba. La primera revelación había llegado, pero había aún más en este viaje. La figura se acercaba lentamente a medida que la niebla se disipaba entre los árboles retorcidos. Mónica pudo distinguir con horror los rasgos familiares, el rostro de su madre, pero había algo en sus ojos que estaba roto, algo oscuro que la hacía parecer un espectro. Mónica se precipitó hacia atrás, casi se deja caer en el asiento, buscando refugio en el frío metal del auto. «No, no, no», murmullos brotaron de sus labios como un mantra. La comisura de los labios de la figura familiar estaba torcida en una sonrisa grotesca, una mueca que envió escalofríos por su espina dorsal. «¿Por qué no me has buscado?», preguntó la figura. Su voz sonaba vieja, como si las palabras estuvieran impregnadas de polvo y tiempo. «Siempre quise protegerte, pero tú elegiste ignorar las advertencias. Ahora, el pasado ha vuelto para cobrar cuentas». Mónica sintió que el aire se le escapaba. «No entiendo, no sé qué quieres decir». La confusión mezclada con el terror hizo que su voz temblara. «Hay secretos en nuestra sangre, Mónica, secretos que nunca debí revelar. La oscuridad que acecha en esta carretera busca a quienes desearían permanecer en la luz». La figura dio un paso más cerca, y el viento sopló, llevándose lo que quedaba de realidad con él. «No», aulló Mónica, buscando el control del auto, tratando de escapar de esa visión horrenda que se parecía a su madre, pero no era. Las manos temblorosas intentaron encender el motor, pero el vehículo respondió con un susurro que sonó como una risa lejana.
Tu hijo, él es el vínculo, dijo la figura con voz etérea. Su sangre también está marcada por lo que no pudiste ver. Tienes una decisión que tomar. La idea se hizo eco en su mente. Tenía que salir de allí, encontrar a Manuel, pero ¿a qué precio? La última palabra del extraño resonó en su mente. Todo tiene un precio. «¡Déjame en paz!», gritó Mónica. La figura se desvaneció como un vapor frío, pero su esencia permanecía, un halo oscuro que parecía absorber la luz alrededor. Sentía sus ojos siguiendo cada movimiento, acechándola en la profunda oscuridad. De repente, la niebla comenzó a despejarse y escuchó murmullos que venían del bosque, un coro de voces enojadas, reclamando un sacrificio. Siluetas emergían en la distancia, sombras de personas que parecían salir del suelo mismo. Mónica sintió que el pánico amenazaba con inundarla. Su mente corría en círculos. «Manuel», murmuró, y el nombre se convirtió en un grito ahogado de desesperación. Tenía que encontrarlo, y rápidamente. Las sombras danzaban y parecían alargar sus manos hacia ella, buscando atraparla en su red de horror. Con cada centella de valentía que le quedaba, Mónica giró la llave una vez más, buscando una chispa de vida en el motor. Pero nada. Las sombras se acercaban, susurros de advertencias y condena en sus labios, llenando el aire de promesas de oscuridad eterna. «Vas a tener que pagar por tu ignorancia, Mónica». La voz de su madre resonó en su mente, fuerte como un trueno. Las luces comenzaron a parpadear, y justo cuando las sombras estaban a punto de alcanzar su ventana, un grito desgarrador resonó en el bosque. Era Manuel. Su pequeño estaba en peligro, y no tenía otra opción. Un impulso desgarrador la llevó a salir del auto. Pero al abrir la puerta, la neblina la envolvió nuevamente, más espesa que antes. «¿Dónde estás?», gritó Mónica, su voz perdida en el aire denso. Las sombras se rieron, un cruel eco que se burlaba de su desesperación. Y ahí, en medio de la niebla y el terror, Mónica se prometió que encontraría a su hijo, o moriría en el intento. Con un nuevo sentido de urgencia, se adentró en la oscuridad, cada paso resonando como un latido, resonando con promesas de revelaciones sobre su sangre y un destino que nunca eligió. Sin embargo, una risa profunda y burlona cortó el aire, insinuando que había mucho más por descubrir antes de que la noche reclamara su alma. Podría realmente salvar a su hijo antes de que las sombras decidieran cobrar su deuda. La niebla envolvía a Mónica como un abrazo helado, presionando su pecho mientras avanzaba. Cada paso la llevaba más cerca de las voces que resonaban en su mente, las que llamaban a su hijo. «Manuel», hizo un esfuerzo por gritar, pero el sonido se perdió en el abismo de sombras. El miedo arrugaba su corazón, golpeándolo con cada latido, recordándole la imagen de su madre y la advertencia oscura que aún zumbaba en su cabeza. «Manuel», repitió, con la voz quebrada y urgente. La espesura del aire parecía reírse de su desesperación. Cada susurro de las sombras era como un dedo helado acariciando su nuca, un acto de provocación. «Él no está muerto», se repetía. Tenía que aferrarse a esa idea, o sucumbiría al pánico. De repente, un leve brillo cortó la oscuridad. Era una luz tenue, parpadeante, que emanaba de entre los árboles. Mónica se acercó con cautela, su corazón latiendo con fuerza. «Manuel», la voz temblorosa resonaba en la densa niebla. Al principio, todo lo que pudo ver fue la silueta de un niño, de espaldas a ella, mirando hacia la luz. Su pequeño, su Manuel, parecía estar atrapado en una especie de trance, inmóvil y ajeno al peligro que la rodeaba. El brillo lo envolvía como un manto etéreo, y el aire temblaba a su alrededor. Mónica se lanzó hacia él, pero antes de que pudiera alcanzarlo, un grito desgarrador atravesó la noche, revelando los rostros ocultos tras las sombras. Eran figuras indistintas, ojos huecos que brillaban como brasas, refiriéndose a la joven mujer con un aire de condena. «Él es nuestro, ¿no lo ves?», murmullos retumbaban, reverberando en el aire enrarecido. «No, no lo llevará nadie. Manuel, ven aquí». Mónica extendió los brazos, pero el niño no se movía. La luz se tornó más intensa, como si lo llamara a unirse a su abrazo cálido, y Mónica sintió que el suelo temblaba a sus pies. «No, no puedes», gritó, lanzándose hacia él, pero la niebla se tornó espesa, un muro de desesperación que la hacía retroceder. Sentía que un par de manos invisibles la empujaban, intentando arrastrarla hacia atrás. Ella luchó, su cuerpo temblando con cada intento de hacer avanzar su pie. En un giro inesperado, la luz se apagó, dejando a Mónica en completa oscuridad. Las sombras que antes estaban al acecho, ahora la rodeaban,
y un frío glacial se apoderó de su ser. Tu sangre reclama lo que es suyo. Los ecos resonando en su mente fueron increyendo, arrastrándola a un abismo de locura. «Deja a mi hijo en paz», gritó, pero su voz se quebró con el eco de la risa burlona que parecía provenir de todas las direcciones. La figura de su madre apareció brevemente en su mente, y con ella la advertencia: «Los secretos en nuestra sangre son un peso que debes cargar». Tropieza, cayendo al suelo humedecido, donde el hedor a tierra de lo profundo le llenó las fosas nasales. Levantando la cabeza, se encontró con un par de ojos que la miraban fijamente desde la oscuridad. «¿Te gustaría saber cómo salvarlo?». La voz era suave, como un susurro que inducía una paz engañosa. Pero Mónica sabía que no podía confiar en la oscuridad. «No, solo quiero a mi hijo», exclamó, resolando con desesperación. Sin embargo, lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo. Un ruido de ramas crujidas resonó detrás de ella. Sentía que el miedo palpitante la atenazaba. Las sombras se agolpaban, acercándose para arrastrarla a un destino que jamás había deseado. Entonces, justo cuando estaba a punto de rendirse, una visión clara brilló en su mente. Un recuerdo perdido de su infancia, una historia que su madre le había contado, una leyenda sobre sacrificios y los secretos que la sangre escondía. La verdad era horrible, pero era la única oportunidad que tenía de salvar a Manuel. Con el aliento contenido, Mónica se levantó, preparada para enfrentar no solo a las sombras, sino también a los oscuros secretos de su propia familia. Las sombras estaban preparadas para reclamarla. La niebla se arremolinaba a su alrededor, prometiendo revelar lo que había ocultado durante tanto tiempo. ¿Qué decisiones tendría que tomar y a qué costo? La línea entre la salvación y la condena estaba a punto de desdibujarse, y el sacrificio que aguardaba podría cambiar su vida para siempre. La niebla parecía cobrar vida, sus hilos serpentiformes entrelazándose con los pensamientos atormentados de Mónica. Cada respiro se tornaba más pesado. El pánico la abrazaba como un compañero siniestro, mientras el eco de sus propios gritos resonaba en su mente. «¡Manuel!». Unos pasos resonaron detrás de ella, como un latido distante, y se giró rápidamente, pero solo encontró oscuridad. «¿Quién está ahí?». Su voz temblaba, miedo entremezclado con determinación. Las sombras la observaban, ocultas en su propia condena, y las frías risas murmurando en su interior parecían burlarse de su fragilidad. De repente, una figura se materializó ante ella, un niño. No era Manuel, pero tenía el mismo brillo anhelante en los ojos. «¿Por qué no lo dejas venir? Él pertenece aquí, ya no hay vuelta atrás». La voz resonaba como una melodía triste, cargada de una resignación que desgarraba su alma. «¡Cállate!». Mónica se cubrió los oídos, pero su mente ya estaba llenándose de imágenes distorsionadas. Reconoció los rostros de aquellos que había perdido, amigos, familiares e incluso su madre. «No voy a perder a mi hijo», gritó, pero las figuras comenzaron a acercarse, cada vez más. La niebla continuó su danza, volviéndose espesa, casi opresiva. Sentía que el aire la asfixiaba. «Mira dentro de ti, Mónica. Tu sangre guarda más secretos de los que crees. Tu madre lo sabía». Las sombras comenzaron a desenmarañar la historia. Un oscuro ritual, un legado de sacrificios y promesas malditas. Algo se encendió dentro de ella, una chispa de rabia. «¡No puedes tenerme!». Los murmullos se tornaron en gritos a su alrededor, y en medio de esa locura, Mónica recordó el antiguo amuleto que siempre llevaba consigo, un regalo de su madre. Era su única esperanza, su conexión con lo desconocido. Al tocar el amuleto, una luz tenue emergió, empujando a las sombras y desenmascarando sus rostros demacrados. «¿Qué es esto?», preguntó uno de ellos, una mujer de mirada vacía. Mónica sintió un estremecimiento, no porque tuviera miedo, sino por la sacudida de energía que el amuleto le ofrecía. «Es tu herencia, Mónica», murmuró la mujer, «bendecida y maldita al mismo tiempo. Solo con tu sacrificio podrás salvarlo». La decisión comenzó a arrastrarse entre sus pensamientos, apremiante y dolorosa como una herida sin sanar.
Sabía que la historia que su madre le había contado contenía la clave para romper el ciclo, pero requería una entrega desgarradora. «Te lo ruego», dijo Mónica, volviéndose hacia las figuras. «¿Qué debo hacer? ¿Qué debo sacrificar?» El aire parecía detenerse, mientras las sombras contenían la respiración, como si esperaran su respuesta. En ese instante, un estruendo resonó detrás de ella, y Mónica vio un salto, volviéndose hacia la dirección del ruido. Un árbol parecido a un pozo negro, cubierto de huellas, resultó ser el umbral entre la realidad y lo desconocido. La niebla emanaba de su interior, oscura y seductora. De repente, un grito desgarrador hizo eco desde el interior del árbol. Era Manuel. Mónica sintió que su corazón se detenía, atrapada en el miedo y la esperanza, sabiendo que la respuesta y su destino se encontraban al otro lado. Sin embargo, al borde del abismo, la tentación de una elección fatal quedó suspendida en el aire. Esa decisión no solo afectaría su vida, sino la de su hijo y las sombras que rondaban su legado. ¿Salvaré a mi hijo o me perderé en la oscuridad para siempre? La niebla creció, un torbellino de emociones encontrando su desenlace. En su interior, un grito resonó, una fuerza que ningún sacrificio podría quitarle. La línea entre la salvación y la condena estaba a punto de desbujarse, y Mónica tenía que actuar antes de que la niebla la tragara por completo. El árbol pareció ultrajarla, invitándola a dar un paso más hacia lo desconocido. Pero un eco brilló en su mente. ¿El sacrificio es esa la única opción? Sin tiempo que perder, se lanzó al fondo del abismo, sin saber que real y verdaderamente la oscuridad la estaba esperando con los brazos abiertos. Se acabó la calma. En minutos se enfrentaría a lo que había estado oculto bajo su propia piel. Pero, ¿salvaría a Manuel? ¿O se convertiría en el siguiente eslabón de una cadena maldita? Al caer en la negrura del árbol, Mónica sintió como si el tiempo se detuviera. La caída era interminable, rodeada por la niebla que la envolvía como un sudario. Los ecos de su voz y de Manuel se entrelazaban, creando una sinfonía angustiante de desesperanza y esperanza. De repente, se encontró de pie en una habitación oscura, las paredes pulsando como si tuvieran vida propia. Un frío helado la envolvió, y el murmullo de las sombras se intensificó, reverberando en su mente. Mónica miró a su alrededor, y el miedo se aferró a su corazón al reconocer el lugar, su infancia, el hogar de su madre. Pero todo estaba distorsionado, como si las sombras hubieran tomado posesión de cada rincón. «Manuel», gritó, pero la respuesta fue un susurro, como un eco que nunca llegaba. El viejo mueble familiar estaba cubierto de polvo, y en la esquina una figura se agitaba. Era ella, pero no completamente. La Mónica del pasado sonreía, iluminada por una luz tenue, su mirada vacía destilando tristeza y melancolía. «Estás aquí, Mónica. Has vuelto a buscar lo que perdiste». «No, no soy yo». «Soy». La duda comenzó a asustarla y el pánico se apoderó de su voz. «¿Estás dispuesta a sacrificarlo?» La pregunta resonó en la oscuridad como un eco de un pacto antiguo. Tu madre lo hizo, 2 por 1. Solo una vida puede salvar a la otra. Mónica retrocedió. Sabía lo que eso significaba, sacrificar a su madre, pero la imagen de Manuel, atrapado en la niebla, flotaba en su mente con más fuerza. «No puedo», murmuró, sintiendo en su pecho el ardor de la culpa. Desde la esquina opuesta, una risa siniestra la envolvió. Una sombra se acercaba, tomando forma. Era un hombre, su rostro distorsionado por la maldad, un espectro de su padre. «No puedes escapar del legado, Mónica. La oscuridad fluye en tu sangre. Ya ha sido marcada». Las imágenes de los rostros que había perdido se amontonaban. Risas, llantos, voces llamándola. Cada una de ellas estaba atrapada en este ciclo de dolor. Las paredes comenzaron a tambalearse, y Mónica sintió que el suelo se abría a su alrededor, devorando todo lo que amaba. «No, no voy a caer. No puedo dejar que me atrapen», gritó, aferrándose al amuleto que brillaba débilmente en su mano. La luz parecía debilitar a las sombras, pero la oscuridad respondía, volviéndose más agresiva, más desesperada. Las risas se tornaron gritos, y la habitación se llenó de un ruido ensordecedor. Mónica sabía que debía tomar una decisión, actuando rápidamente. La voz de su madre resonó en su mente. «El sacrificio no siempre es lo que parece». Un remolino de imágenes recorrió su mente.
recuerdos confusos entrelazados con secretos familiares. ¿Y si el sacrificio no era solo de vida? ¿Y si eso era parte de romper el ciclo sin condenar a nadie? En un último impulso, levantó el amuleto hacia la figura de su madre. Te elijo a ti, te libero de esta carga, permíteme salvar a Manuel. La habitación implosionó en un estallido de luz, y la niebla la atrapó nuevamente, arrastrándola hacia la oscuridad del árbol. Todo se desvanecía, pero en su alma sentía que había encontrado un hilo de esperanza. Sin embargo, el grito de Manuel resonó más fuerte, más desesperado. ¡Mamá! Cuando la neblina se desvaneció de su vista, Mónica se dio cuenta de que no había salido completamente. Algo oscuro la seguía, un eco de la elección que había hecho. El árbol y su abismo se reconfiguraron, formando un pasaje que desembocaba en un sendero tenebroso. A lo lejos, el susurro de la sombra se convertía en un murmullo. Ahora debía enfrentarse a la verdad de su elección y descubrir el precio que tendría que pagar. ¿Había verdaderamente liberado a su madre o había sellado su propio destino? La niebla la envolvía una vez más, con un nuevo terror unos pasos delante, esperando la próxima decisión. Lo peor todavía estaba por llegar. Mónica avanzó por el sendero, cada paso resonando en su mente como un tambor de guerra. La niebla se remolinaba a su alrededor, susurrando secretos que no podía descifrar. Las sombras danzaban en las periferias de su visión, asumiendo formas grotescas que la observaban, acechantes y hambrientas. De repente, sintió un escalofrío recorrer su espalda. No estaba sola. Un peso invisible parecía seguirla, y una risa lejana, casi burlona, resonaba a sus espaldas. Se detuvo, el corazón latiendo desbocado. «¿Quién está ahí?», llamó, su voz desgarrada por el miedo. Solo el eco de sus palabras le respondió, haciéndola sentir aún más aislada. Con cada paso, el sendero se estrechaba, las paredes de sombras cada vez más oscuras. Había una pulsión, un llamado que parecía venir del fondo, revelando vestigios de su pasado. En una bifurcación, reconoció el lugar. Era el patio trasero de la casa de su madre, la misma donde había jugado de niña, feliz e inocente. Pero ahora todo se sentía extraño. La risa de los niños sonaba lejana, como un eco filtrado por el tiempo. Sintió un nudo en el estómago. Si regreso aquí, ¿qué pasará?, se preguntó. La memoria de los días despreocupados se mezclaba con la oscuridad que la había perseguido. A su lado, algo se movió. Era un niño, una versión pequeña de Manuel, sus ojos grandes y suplicantes. «Mamá, no los dejes venir», susurró con voz temblorosa. Mónica sintió como su corazón se hundía. Sin pensarlo, se arrodilló y lo abrazó. «Prometo que no dejaré que te hagan daño», dijo, sintiendo la calidez del niño. Pero en ese momento, una risa desgarradora resonó a través del aire, una risa que le provocó una reacción visceral, como si la tierra misma temblara. El niño comenzó a desvanecerse. «No, no te vayas», gritó, pero el eco de su voz era devorado por la risa. La niebla volvió a girar y Mónica vio figuras que se acercaban, siluetas sombrías que parecían moverse con un propósito siniestro. Una vez más, el pánico la invadió y retrocedió. Sabía que debía avanzar, que la única manera de salvar a Manuel era enfrentando este terror, pero ¿a qué costo? Las figuras se acercaban, sus murmullos transformándose en gritos, voces entrelazadas de aquellos que habían sido devorados por la oscuridad. En un instante de claridad, Mónica comprendió. No solo se trataba de Manuel, sino de todos los que había perdido, todos los que habían sido tragados por la sombra. «Basta», gritó, levantando el amuleto. La luz blanca emanó de él, iluminando el sendero y despejando un pequeño espacio de oscuridad a su alrededor. Pero la risa no cesó, más bien se intensificó, como si los espectros fueran alimentados por su miedo. «¿Qué deseas? ¿Vivir en la luz o ser absorbida por la oscuridad?». Una voz resonó, profunda y gutural, como un eco de su padre. Mónica inhaló profundamente, el aire helado llenando sus pulmones, y recordó su elección anterior. «Si hay un camino hacia la luz, lo encontraré», declaró con firmeza. Pero mientras se preparaba para avanzar, una sombra se abalanzó sobre ella, atrapándola en la oscuridad. Un profundo alarido surgió de su pecho. «Tu sacrificio no caerá en vano, Mónica». «Solo así podrás descubrir la verdad», susurró una voz burlona de entre las sombras.
Justo cuando sintió que todo se desvanecía otra vez, el árbol a sus espaldas comenzó a vibrar, sus raíces retorciéndose como serpientes. Ella comprendió que el abismo no era solo un camino, sino una advertencia. Lo que había elegido no era el final, sino el inicio de algo más aterrador. Los susurros crecieron en fuerza, y Mónica sintió que una decisión final la esperaba, un destino del que no podría escapar. Frente a la sombra que la poseía, se preguntó, ¿qué parte de mí debo sacrificar ahora? Con el corazón a punto de estallar, se enfrentó a la oscuridad que la rodeaba, lista para lo que fuera que viniera después, porque en ese momento supo que el verdadero terror aún no había revelado su rostro. El aire se volvió más denso, como si la niebla misma intentara estrangularla. Mónica sentía que la oscuridad pululaba alrededor de ella, la envolvía como un abrazo frío y clamaba por su entrega. Se centró en la luz de su amuleto, la única defensa contra los fantasmas del pasado que se retorcían alrededor, pero incluso esa luz estaba comenzando a flaquear. «Despierta, Mónica». La voz resonó nuevamente, esta vez más cercana, como si emergiera de la niebla misma. Ella se estremeció, las palabras eran irremediablemente familiares, con un eco que la arrastraba a momentos olvidados, momentos en que la vida parecía más simple, más pura, pero en ese instante ese eco jugaba con las fibras de su mente, lanzando recuerdos de risas perdidas y llantos ahogados. «¿Qué parte de mí debo sacrificar ahora?», se repetía, pero la pregunta se tornó un mantra que la distraía de lo inminente. Las formas se agolpaban y antes de que pudiera formular una respuesta correcta, las sombras comenzaron a susurrar, compartiendo secretos oscuros que Mónica nunca había deseado conocer. De repente, un grito desgarrador rasgó el aire. Era Manuel. El terror se apoderó de su pecho. «Manuel», gritó, pero su voz fue una simple flecha en la oscuridad, perdida entre las risas burlonas que caras invisibles arrojaban hacia ella. Las sombras parecían cobrar vida, jugando a su alrededor, retorciéndose como seres vivos que se burlaban de su sufrimiento. Si el momento anterior había sido una elección entre luz y oscuridad, aquel ahora se sentía como un juego macabro, uno en el que Mónica nunca había sido invitada. Al acercarse a la sombra más oscura, notó algo en su interior, una conexión, un hilo que unía su ser a esas formas malignas, y se horrorizó al comprender que parte de ella las reconocía. «Vine por ti, Mónica», susurró un eco que le tiró de los pies al suelo. No era solo la voz de un familiar perdido, sino una amalgama de sus miedos más profundos, la culpa por lo que no pudo salvar, y el inevitable destino que todos enfrentan al morir. Mónica sintió que una ola de desesperación la arrastraba. Su voluntad vacilaba. El lugar se retorció, y por un instante la niebla se disipó, revelando la casa de su infancia a lo lejos, iluminada tenuemente, como un faro de esperanza en medio de un mar de sombras. A lo lejos, su madre aparecía en la puerta, con una sonrisa que prometía amor y seguridad. Pero esa imagen rápidamente se llenó de distorsiones, convirtiéndose en una grotesca burla, como un retablo de lo que había sido, ahora envuelto en lamentos y oscuridad. «Ellos están esperando». La voz a su lado era suave pero penetrante. Al voltear, la forma de una mujer se vislumbró, la silueta de su madre, pero con ojos vacíos que no reflejaban amor, sino un vacío devastador. «Para salvar a Manuel, debes hacer un sacrificio», insistió la sombra. Mónica sintió las lágrimas brotar mientras el horror se apoderaba de ella. ¿Qué podía ofrecer? ¿Qué podría perder que no le hubiera sido arrancado ya? Su respiración se hacía errática. Luchó contra la desesperación que pretendía engullirla por completo, llevando su mirada hacia el amuleto que aún palpitaba con una luz tenue. «No voy a ser otra más de ustedes», gritó, pero su voz tembló con la incertidumbre. Alzó el amuleto frente a las sombras, desafiándolas como si pudiera ahuyentarlas con el poder de su voluntad renovada. Y entonces sucedió lo inesperado. Un estallido de luz rasgó la oscuridad.
pero no era la luz pura que había deseado. Era un resplandor caótico, como si múltiples almas estuvieran luchando por salir, cada una gritando en agonía. Los ecos chocaron contra ella, y Mónica comprendió que su elección no era solo salvar a Manuel, sino aceptar que lo que una vez había sido podría no regresar jamás. El sacrificio que se exigía no era físico, sino emocional, una entrega de su propio miedo, de su propia oscuridad. ¿Qué si en verdad lo dejo ir?, se preguntó, el terror entrelazado con una nueva esperanza. Justo cuando la luz parecía reclamarla, un grito familiar rasgó la niebla. ¡Mamá! El sonido era de Manuel, y eso en piel en su cuerpo despertó un instinto primordial de lucha. La pregunta comenzó a surgir nuevamente, pero esta vez con un tono diferente. Al final, ¿qué parte de mí quedará? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, y en ese instante la oscuridad parecía cobrar fuerza nuevamente. Nunca se había sentido tan perdida, tan fuera de control. Con el terror apretando su corazón, Mónica buscó la respuesta en sus recuerdos, pero solo encontró más preguntas. La niebla comenzó a cerrarse otra vez, y supo que el verdadero encuentro con su destino estaba por empezar. Una sombra se abalanzó sobre ella con furia, y cuando todo parecía perderse, una figura emergió del caos. Mónica sintió que la luz se intensificaba, y todo giró a su alrededor. Estaba a punto de enfrentarse a la verdad que jamás había imaginado. ¿Estás dispuesta a conocer tu propio horror, Mónica? La voz resonó en su mente, y era un horror al que ya no podía escapar. Mientras la oscuridad la atraía, el hilo entre su voluntad y el sacrificio se tornó cada vez más delgado. La decisión estaba a punto de ser tomada, pero ¿podría realmente enfrentarlo? La luz luchaba por salir entre sus dedos, y ella no sabía si tendría la fuerza para asirla o si sería consumida por la sombra. ¿Qué tan lejos estaría dispuesta a llegar por amor? Y entonces, en medio del caos, comprendió. Las sombras no solo eran enemigos, tenían mucho que revelarle, pero el costo sería más alto de lo que nunca habría imaginado. Mónica sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, y la niebla la envolvió más que nunca mientras la oscura figura se acercaba, desgarrando la línea entre el pasado y el presente. «No te resistas», susurró la sombra, su voz un murmullo seductor que vibraba con cada latido de su corazón. La luz del amuleto titiló, como si anticipara lo que venía, pero la sensación de desesperanza la invadió al darse cuenta de que podría estar rodeada de luces que no iluminaban su camino, sino que la oscurecían aún más. «Mónica», repetía la voz de su madre, pero ahora era un eco vacío, como una canción olvidada que no hacía más que causar nostalgia por algo que nunca volvería. La figura oscura se transformó, y Mónica vislumbró rostros familiares entre sus sombras, aquellos que conocía, aquellos que había perdido. «¿Qué has traído para nosotros?», preguntó un rostro conocido, el de su abuela, pero en lugar de calidez, sus ojos eran un abismo helado. «Déjalos en paz», gritó Mónica con todo el aliento que le quedaba, pero sus palabras eran absorbidas por el murmullo del viento. Se sentía atrapada entre la culpa y el amor, la lucha de rescatar a Manuel y el deseo de permanecer intacta ella misma. Las sombras se estremecieron al escuchar su grito, como si fueran un enjambre de insectos molestos. «Ellos quieren tu luz, Mónica. ¿Qué eres tú sin esa luz? Solo otro eco en esta niebla», se burló la figura oscura, acercándose aún más, desdibujando los límites de su propia existencia. Mónica sintió un escalofrío, la realidad estaba oscureciendo y ella se estaba perdiendo. Atrapada entre la culpa y la desesperación, sintió que todo lo que había creído cierto se desmoronaba a su alrededor. «Tu sacrificio no es suficiente, Mónica», dijo la sombra con una risa malvada. «Ellos quieren algo más, quieren tu dolor». Con un grito ahogado, Mónica recordó las noches en las que había llorado sola, sus sueños desgarrados y su añoranza por tiempos mejores. En ese instante, las sombras comenzaron a girar, danzando a su alrededor como un torbellino de recuerdos y penas. «¿Vas a dejar que tus demonios te consuman?», cuestionó la figura familiar, más concretamente el eco de su madre, al tiempo que mostraba una sonrisa torcida que la aterrorizaba. «Ellos son parte de ti, y tú de ellos». «No», Mónica gritó nuevamente, su voz resonando con una intensidad renovada, mientras la luz del amuleto volvía a cobrar fuerza. La luz se expandió con un fulgor más brillante, como si cada lágrima guardada, cada dolor oculto, estuvieran maldiciendo la oscuridad.
Pero justo cuando pensó que podría tener la fuerza para enfrentarlos, la niebla se espesó con mayor ferocidad, y un grito desgarrador se alzó por encima de todo, el grito de Manuel. «¡Mamá, ayúdame!». El sonido la atravesó como un rayo, despertando su instinto maternal. La determinación renovada surgió en su pecho, y se dio cuenta de que la verdadera batalla no era solo con las sombras externas, sino con las internas. Necesitaba confrontar lo que había estado ignorando. Con un profundo aliento, respondió a la voz con resolución. «No permitiré que se lo lleven, no más». La luz del amuleto estalló en alcance y brilló cálidamente, iluminando sus vulnerabilidades. Sabía lo que debía hacer, solo tenía que aceptarlo. Mientras las sombras chorreaban como un líquido negro, la figura oscura se alzó, desafiándola una vez más. «¿Estás lista para el sacrificio, Mónica? ¿Estás dispuesta a dejar ir lo que eres?». La casa infantil emergió una vez más entre la neblina, y con ello sombras antiguas despertaron, entrelazándose en la lucha. En un momento fatídico, Mónica sintió que la respuesta se apretujaba en su garganta. «¿Soy suficiente? ¿Qué debo dejar atrás para salvar a Manuel?». La voz de su madre reverberó en su mente, llenándola con un terror que no podía ignorar. Con el amuleto ardiendo en su mano, la pregunta surgió como un cuchillo, cortando la niebla y revelando una elección desconcertante. La luz estalló nuevamente, guiando su camino hacia un futuro incierto, pero Mónica sabía que no se detendría hasta alcanzar la verdad. «Si tu vida está en juego, ¿realmente lo sabes todo sobre ti, Mónica?». La pregunta la congeló, y la oscuridad giró en un torbellino de frialdad. La niebla se espesó, y de repente una figura en el horizonte pareció cobrar vida, una sombra más grande, más siniestra, que podría cambiarlo todo. «Despierta, Mónica. Es hora de enfrentarte a quien realmente eres». Con el corazón en la boca, Mónica sintió que la bruma la absorbía mientras la figura se acercaba. Todo estaba a punto de cambiar, y podría ser la última oportunidad para salvar a Manuel, o para salvarse a ella misma. ¿Qué saldría de la niebla y qué revelaría al final de su batalla oscura? El silencio en la niebla fue como un grito ahogado, una calma tensa que presagiaba lo inevitable. Mónica sintió que el aire a su alrededor vibraba, como si la misma tierra estuviera esperando su decisión. Frente a ella, la figura oscura se delineaba, una amalgama de sombras y recuerdos, cuyos rostros se desvanecían y reaparecían, transformándose en aquellos que había perdido. En su pecho, un conflicto ardía, la lucha entre el amor inquebrantable por su hijo y el miedo devorador que amenazaba con consumirla. «¿Quién eres realmente, Mónica?». La voz resonó nuevamente, profunda y seductora, invitándola a perderse en la oscuridad. Era tentador, casi liberador, pero sus pensamientos la mantenían anclada. «No puedo dejar que se lo lleven a él», recordó el rostro de Manuel, su risa y esos ojos llenos de vida que en ese momento tan vulnerables la volvían a guiar. La figura oscura avanzó, con una sonrisa torcida que hacía eco de sus propios miedos. «¿Qué harías por él? ¿Qué te quedarías dispuesta a perder?». La niebla se espesó, y Mónica se encontró en un laberinto de recuerdos. La risa de su madre resonaba en sus oídos, entremezclándose con las advertencias que ya había ignorado tantas veces. El sudor comenzó a brotar por su frente, y la idea de sacrificio le quemaba en la mente. «Todo tiene un precio», resonó la frase del desconocido, el hombre que la había empujado a este oscuro camino. «Basta», gritó, con la voz en alto, reenfocando su determinación. «No más dolor, no más sacrificio sin sentido. Esta vez voy a luchar». El amuleto en su mano brilló intensamente, una chispa de esperanza en un mar de oscuridad. Con cada paso adelante, el peso en su pecho disminuyó, y la luz del amuleto comenzó a irradiar con fuerza, lo suficiente para abrir un camino a través de la niebla. La figura oscura comenzó a perder su forma,
desvaneciéndose mientras las sombras alrededor de Mónica chillaban, desesperadas por mantenerla atrapada en su abrazo helado. «Manuel», susurró, con el corazón latiendo más rápido, «voy a encontrarte». Con cada palabra, la luz del amuleto se expandía. Finalmente, el rostro del niño apareció entre la niebla, su expresión serena y esperanzada. «Mamá», dijo él, y sus ojos brillaban con una fuerza que la impulsaba a seguir. «Voy a salvarte», gritó Mónica, haciendo un esfuerzo por avanzar, su voluntad volviéndose una segunda piel. La niebla comenzó a retroceder, y las risas burlonas se transformaron en gritos de frustración. Un último paso, y de repente se encontró frente a Manuel. La conexión entre ellos fue instantánea. Se arrojó a sus brazos, sintiendo cómo su amor llenaba el vacío oscuro. «Estaré siempre contigo, cariño. No tengo miedo». Él sonrió, y en ese instante todo cambió. La luz del amuleto iluminó tan fuerte que como un faro, disolvió la neblina. Las sombras que antes habían acechado a Mónica se disiparon con un grito final de agonía, como ecos de un pasado que ya no podía retener. Mientras la escena a su alrededor se transformaba, la oscura figura se desvanecía por completo. Mónica entendió al fin que el verdadero sacrificio no era perder a alguien que amaba, sino dejar atrás el miedo que la había mantenido cautiva, y aceptarse a sí misma, con sus luces y sombras. «Vamos, Manuel, regresemos a casa», pronunció Mónica, aún con el niño en sus brazos. Caminaron juntos, dejando atrás el terror y la niebla que habían marcado sus vidas. La carretera, antes maldita, ahora brillaba con una luz cálida de esperanza. Había enfrentado la oscuridad, había luchado por su hijo, y al hacerlo, también se había liberado a sí misma. Algunos secretos de su sangre tendrían que ser llevados a la luz, pero con amor, el ciclo de dolor podía romperse. Mientras el pueblo se alzaba ante ellos, las luces brillantes parecían celebrar su regreso. La noche ya no era un manto oscuro, sino un lienzo lleno de nuevas oportunidades y un futuro que ahora podría moldear a su manera. Y así, con una sonrisa en el rostro y a su pequeño a su lado, Mónica supo que había encontrado su camino. La carretera la había desafiado, pero ella también había encontrado la fuerza para vencer. Ahora es tu momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para apoyar el canal, porque solo los verdaderos fans entienden la importancia de estar juntos en este viaje. Hazlo ya.